2, 1, grabando. Hola iglesia. Bueno, estábamos con muchas expectativas. Estamos haciendo el primer podcast de la Vid Buenos Aires. Y estoy aquí con invitados especiales. Tenemos al pastor Tiago Canguzú. Hello. Tenemos a Rodney Costa, Hola. Empresario el empresario influencer. Ajá. Y tenemos a Humberto Apolinario, Hola, ¿cómo estás? Empresario modelo. empresario modelo. ¿Y quién les habla? Sebastián Monzú. Empresario cordobés. Ese es cordobés, principalmente. Bueno, el tema que nos sentimos inspirados, yo siento que realmente es algo que es necesario que charlemos y que la iglesia sea sembrada, es sobre los miedos que te impiden prosperar. Entonces de eso queremos hablar hoy, los miedos que te impiden prosperar. Muchas veces esos miedos son cosas ocultas, tal vez vos decís, no tengo miedo de prosperar, pero son cosas ocultas y un poco queríamos ir tocando, ir charlando, ir compartiendo. No preparamos nada, no tenemos nada así, ninguna script. Entonces está bueno porque vamos a escuchar lo que está en el corazón de los hermanos del pastor. Entonces, el primer versículo que yo quería contar y que fue algo que me impactó el último domingo, está en 2 Corintios 8:9. Dice así: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre. Era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos o a ser hechos enriquecidos en otras traducciones. A mí me impactó una cosa. Yo dije, ¿quién quiere recibir oración para recibir todo lo que Jesús ya en la cruz conquistó para vos y vinieron muy pocos? Yo dije, entonces, realmente algo que sentíamos de que había un miedo a prosperar, puede ser que sea algo que es necesario hablar sobre el tema, empezar a quebrar barreras. Entonces, bueno, no sé si ustedes quieren compartir algo sobre en general de qué les parece este tema en general, sobre los miedos que te pide prosperar, si les parece que es algo válido, que sienten en ese sentido. Bueno, vos lo que empezaste a hablar es algo muy, muy importante, porque es algo que yo tenía conmigo y yo crecí básicamente escuchando que Jesús era pobre. Y esto no es cierto. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y esta es una mentalidad que tiene acompañado a los hermanos a lo largo de los tiempos. Muchas personas pierden toda su vida creyendo que no puede acceder a las riquezas que Dios ya los hizo disponibles para todos nosotros. Entonces, es algo, una introducción que vos hiciste muy bien. Es decir, que nosotros sí somos ricos y herederos en Cristo Jesús de todas las riquezas que Dios ya tiene para nosotros. Creo que muy importante definir conceptos fundamentales. Es decir, ¿qué es prosperidad? ¿No? Claro, perfecto. ¿Qué es prosperidad? A ver, Jesús se hizo pobre. Y para que yo fuera hecho rico o enriquecido. ¿En qué? ¿En qué? ¿Será que significa que Jesús pagó el precio en la cruz para que cada uno de nosotros pudiéramos comprar una Ferrari? ¿Una Mercedes? Es importante tener un cuadro, una visión, una imagen bíblica de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Claro. Entonces, Jesús pagó nuestros pecados. Eso es una verdad absoluta. Es decir, cuando una persona recibe el perdón de los pecados, Él es comprado, redimido de las maldiciones que estaban con el pecado. Esa es una fe absoluta para todo aquel que nace de nuevo. Pero cuando hablamos de prosperidad y hablamos de mitos o miedos que impiden que las personas puedan prosperar, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la imagen?
cuál es la fe, cuál es el concepto, cuál es el fundamento que tenemos al respecto de prosperidad. Yo creo que sería un buen comienzo para comenzar a conversar. Y yo creo que los miedos hacen con que las personas ela no avancen, porque muchas de las personas que hoy están en la iglesia escuchó que la riqueza es mal, está mal ser prosperado, ser rico, tener plata. Y si ellos aprendieron así, ahora, ¿qué nos toca? Enseñar lo que es verdaderamente lo que es la prosperidad de Dios, porque ya está disponible para nosotros. Pero ¿por qué muchas de las veces las personas no toman posesión de estas riquezas? Porque hay una barrera, hay un muro que está impidiéndole de acceder, de tomar posesión. Y mientras la persona no rompe esta barrera, este muro, infelizmente vamos a ver muchas personas dentro de la iglesia y no prospera. Y a veces pregunta, ¿por qué que la persona esta que llegó después de yo en la iglesia está avanzando, está prosperando y yo estoy más tiempo y todavía no alcancé esta prosperidad? Ese es un tema que debemos comentar acá porque es algo que sucede, es algo que vivimos hoy y vemos en la iglesia, ¿sí o no? Perfecto. Una de las cosas, creo que toda esta introducción nos lleva a, quiero sacar un punto muy importante que es lo que tocó el pastor Tiago. Porque en este versículo que yo cité, dice que nuestro Señor Jesucristo, quien era rico, por causa de nosotros se hizo pobre. O sea que ya no está dando un contexto de en qué. Porque la misma palabra rico es usada para decir que mediante su pobreza nosotros fuimos hechos ricos. O sea que la misma riqueza que Jesús se despojó en la cruz es la misma riqueza en la cual nosotros podemos decir que podemos, ¿no es cierto?, recibir. Podemos Claro. recibir hoy. Sí, la Biblia tiene una manera de operar y eso es muy importante. Si vemos la historia de Abraham, por ejemplo, Abraham fue llamado para ser padre de una multitud y esa multitud sería bendecida en él. Entonces Dios le dijo desde el principio que él sería padre de una multitud y todas las familias de la tierra, su descendencia, serían enriquecidos como él. El problema es que Abraham, a principio, era un padre sin hijos, no tenían hijos. Llegó a su viejez, Abraham y Sara, dos viejitos, sin ningún hijo, y pareciera que la promesa de Dios estaba muy lejana. Entonces, antes de que Sara se embarazase, Dios hizo una cosa muy importante, cambió el nombre de Abraham. El nombre Abraham significa gran padre o padre exaltado. Y Dios dijo, no, está mal, vamos a cambiar el nombre. Y Abraham se transformó en Abraham, se convirtió en Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces, Sara, cuando llamaba a Abraham, Sara, cuando le decía algo, y él cuando se presentaba con una imagen distinta. Entonces, imagina Abraham yendo a la panadería, comprando una docena de empanadas, de facturas, y Sara le dice, padre de multitudes, agarra esta factura. Y todos le miraban y decían, ok, padre de multitudes, ¿y cuántos hijos tenés? Bueno, todavía ninguno. Entonces ves que Dios cambió la imagen, ¿Y qué pasó luego? De que cuando Dios cambió el nombre de Abraham, en un año nació Isaac. Entonces, cuando Dios cambió la imagen, un embarazo lleva un periodo de 9 meses, en 3 meses después que Abraham tenía una imagen distinta, el milagro se concretó. Entonces, cuando definimos una imagen clara de prosperidad, cuando decimos el Señor pagó el precio por su pobreza para que yo pueda ser hecho enriquecido en él, ¿de qué estamos hablando? Y yo quiero, para comenzar,
leer una imagen clara. ¿Ok? Una imagen clara. Salmos capítulo 128. La Biblia dice así: dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. La primera imagen de prosperidad bíblica. Un trabajo que te dé la capacidad de completar el propósito. No dependo de nadie, no dependo del gobierno, no dependo de mis padres. El trabajo de mis manos, de eso comeré. Entonces, dentro de la imagen de prosperidad ya tenemos una imagen clara. Un trabajo lleno de favor, bajo gracia, unción. Después, gozará de dicha y prosperidad. El trabajo que me haga prosperar y ser feliz. Hay alguien que puede decir: pastor, felicidad no es un concepto muy teórico. No, es promesa. Es promesa. Yo no voy a vivir solo por el dinero que me haga comer. Yo puedo dedicar mi vida a una carrera que me haga comer, pero también que me genere alegría, dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Una esposa llena como una vid. El fruto de la vida es el vino, que en la Biblia significa alegría. Entonces tengo un trabajo que me genera alegría. Una esposa feliz. El seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Y tus hijos serán como vástagos de olivo. El fruto del olivo es el aceite. Entonces tengo un trabajo que me genere prosperidad y alegría. Una esposa feliz, hijos llenos del Espíritu Santo. Verso 4. Así será bendecido aquel que teme al Señor. Tengo aquí una imagen clara. Cuando hablamos de prosperidad, ¿de qué estamos hablando? De eso. Eso es prosperidad bíblica. Lo que trajo el pastor, y después que Seba ha empezado a hacer la introducción, y el pastor empezó a definir la prosperidad, vino en mi mente justamente esto, de que la prosperidad es un concepto más amplio, y la riqueza es una parte únicamente de la prosperidad. Porque hay personas que tienen dinero, tienen plata, pero no son prósperas. ¿Por qué? Porque no tiene un matrimonio feliz, no tiene hijos, no tiene, no tiene gozo en el trabajo que hace. ¿Me entienden? Y esto es muy importante porque cuando nosotros perseguimos la prosperidad bíblica, es decir, que es completo, es todo. La plata y el dinero es una consecuencia de la prosperidad, la abundancia que hay, que está preparada para vos, para todos nosotros. Yo tengo muy claro este concepto y lo tengo aprendido a lo largo de la vida, porque muchas veces es muy común que la gente le falta algo, a incluso algunos filósofos, algunos pensadores por ahí, que dicen que hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Entonces es algo que yo tengo vivido y perseguido, entendiendo que la prosperidad no es únicamente el dinero, porque el dinero puede traer una especie de frustración si es tu objetivo final, si es únicamente basado en eso que está tu fe, el dinero como el objetivo, como el fin, y no como el proceso, como el medio. Porque la verdad es que el dinero es el medio para algo. Claro. No es nada en sí mismo. Es un medio para vos hacer algo. En tu llamado, en tu ministerio, en tu historia, en tu vida, en tu familia y por ahí. Y la gran frustración parte de este punto. Porque el pobre, él es infeliz. ¿Y qué piensa? En el día que tenga Porque dinero, no tengo plata, voy a ser feliz. puede ser feliz. Y cuando llega a tener plata, Así es. él se entera que si no era feliz antes, la va a ser después. No va a ser después. Porque la prosperidad no tiene que ver solamente con monetización. Prosperidad no es una entidad monetaria. No. Creo que volviendo al versículo que dice que Jesús era rico. Ya salimos todo del versículo, Sí, ¿verdad? sí, pero no, nos fuimos y está quedó bueno, atrapado. y está bueno que lo sabemos. Pero la riqueza que está ahí planteando, creo que es, si vemos cuál es la riqueza que Jesús tenía, él tenía, la verdad, todo eso que ustedes están puntuando, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, él tenía
paz, él no tenía, no le faltaba nunca nada. Nada. Cuando necesitaba poder de Dios, lo tenía a disposición. Ujú. Siempre. Cuando se planteaba una circunstancia de una tormenta, por ejemplo, en donde todos se apavoraban, él estaba durmiendo, él tenía paz en el medio de la tormenta. Justo. Él tenía provisión abundante, extrema, en el medio a la a la escasez extrema también, ¿no es cierto? Ujú. En el desierto, cuando él multiplicó y alimentó a 5.000 con nada, ¿no es cierto? Con un pedacito, con muy poquito, ¿no? Con McFish. Con McFish. Entonces, esa riqueza que tiene que ver, creo que tiene que ver con la abundancia para nosotros poder cumplir con nuestro propósito, trae todo eso acarreado. O sea, entonces Dios tiene para mí riquezas, la Ferrari, ¿no? La Ferrari, la Lamborghini. ¿Tiene Todo. eso para mí? Depende. Si eso sirve para tu propósito, lo vas a tener. Ujú. Claro. ¿No es Las cierto? bênçãos de Dios no generan maldición. Claro, entonces no va a ser un problema eso en el caso, se va a ser una Ferrari y una Lamborghini que van a servir para tu propósito. Pero pero para, el 99% de las personas no lo tiene, pero el 100% del cristiano tiene el evangelio. Y el evangelio ya tiene disponibles estas Ujú. riquezas que estamos hablando, las que vos nombraste en la imagen, ¿no es Ujú. cierto? Incluso muchos preguntan, pastor, ¿cree en el evangelio de la prosperidad? Y esta semana me ocurrió una frase en mi corazón. El evangelio, no creo en un evangelio de la prosperidad, yo creo en el evangelio que da prosperidad. Claro. Consecuencia. Es consecuencia. No es de la prosperidad, es da prosperidad. Y es interesante que las personas, como el pastor dijo, o Rode, no sé, no me acuerdo ahora, ¿Vos de, dónde de la, estabas? de la pobreza. Porque si las personas no entienden que el evangelio es rico, entonces la mentalidad de ella va a estar siempre pobre. Yeah. Y por esta mentalidad pobre, ella nunca va a prosperar. Ujú. Porque es bíblico, si no cambia la mentalidad, no es como yo alcanzar, llegar a esta prosperidad. Ujú. Y las personas que nos escuchan ahora, que nos ve, es interesante que entienda que si por ahí en algún momento entró una mentalidad pobre, de escasez, de miseria en la vida de ella tiene que identificar esse espírito de miséria. Por que digo identificar? Porque a veces uno está tan acostumbrado con la situación que vive Un poco. que piensa que es normal y es lo que Dios quiere para ella. Entonces, si la persona que nos escucha, nos ve, tiene que identificar a dónde está, a dónde ingresó este espíritu de pobreza, una enseñanza, una mala enseñanza. Alguien le comentó que ella no iba a avanzar y ella se agarró a esta palabra y quedóse como trabada, parada. Y identificando este espíritu de pobreza, sacá-lo. Porque basado en la Biblia, vemos que el pastor ya mencionó los textos bíblicos, Sebastián también, Rod también. Entonces quiere decir que toda la Biblia tiene menciones de prosperidad. ¿Por qué la persona no prospera? Es una pregunta, una buena pregunta. ¿Por qué que no prospera? Yeah. ¿Por qué que ella ya vio otras personas que llegó después en la iglesia o conoció el evangelio después y está avanzando, está prosperando? Claro, y ahí hay un otro concepto muy importante lo que Humberto dijo, porque ni todo lo que es común es normal. Ni todo lo común es normal. Entonces, el hecho de algo ser bastante común no significa que sea normal. Vivimos una generación con una epidemia de gente depresiva. Es común, pero no es normal. No es normal. Dios no te llamó para eso. Con muchos conflictos emocionales. Esto. Exactamente. Entonces, vivimos en un país empobrecido. Vivimos en un contexto empobrecido. Eso es común, pero Claro. no es normal. Pero ese común tiene una raíz. O sea, ¿a ustedes cuál les parece que es la raíz que
está metida, el virus que está metido en la sociedad, ¿de dónde viene ese virus que dice, por ejemplo, que Jesús era pobre? Si yo soy seguidor de Jesús, Bueno. tengo que ser pobre también. Yo aquí hago un apunte basado en que empezó a hablar Humberto de dónde es la causa, la raíz, en donde se alojó este espíritu. Yo vino del nordeste de Brasil, Yo también. de una familia muy, muy pobre, y que más allá de las condiciones económicas que teníamos, la mentalidad es de que ninguno de nosotros podría en ningún día volverse rico, porque los ricos eran personas malas, ¿me entendés? Es imposible vos ser rico y tener tu corazón guardado, por ejemplo. Era imposible. Esto pasó con mi abuelo, de mi abuelo para mi mamá, mi papá, y hasta cierto punto de mi vida conmigo, porque yo creía, no, Por eso es que sos malo vos ahora. no, yo ahora soy próspero. Yo ahora soy próspero y bendecido. Claro. Hubo un momento en que yo me enteré que no, yo soy hijo, yo soy heredero, coheredero en Cristo. Y si todas las riquezas están disponibles, es para mí. Y Esto es importante, es un punto clave vos entender que sí es para vos. Porque imagínate, vos creces con la gente diciendo, mira, esto es para la gente rica. Era justamente el diálogo, la frase que me Ujú. decían cuando yo era niño. Mira, esto no es para vos, esto es para la gente rica. claro. Yo me quedaba, no, esto no es para mí, entonces yo no me voy por este lado, porque no es para mí. Pero Y el Evangelio dice el contrario, es para vos. Pero hubo un momento que cuando el Evangelio entró en tu vida Claro. e entendiste lo que Dios quería, la cosa cambió. Y eso es grave porque cuando, mira cómo comienza el proceso desde muy chico. Y eso queda grabado en la cabeza una de... creencia. Sí, Ujú. los niños van escuchando que no puede, que no puede, que no puede, que no puede. Crece y ya está aquí en la cabeza que no puede. Así es. ¿Cómo que vamos a cambiar eso? Claro. La única manera es cuando conocemos el Evangelio, tomamos entendimiento que podemos, porque Cristo ya hizo por nosotros, no hace falta que yo haga nada más, sino creer, y ahí sí, Claro. yo empiezo a disfrutar de esa prosperidad. Y bueno, decir. No, acá quiero hacer una gran diferencia entre el evangelio que ustedes escucharon cuando eran chicos y el evangelio que yo escuché cuando era chico. Porque el evangelio que yo escuché cuando era chico no decía que todas las riquezas están disponibles y que yo puedo ser rico. El evangelio que yo escuché cuando era chico decía que Jesús era pobre y yo necesitaba ser pobre, hacer un voto de pobreza para yo poder de alguna forma ser más parecido con él. No, yo también escuché esto cuando era niño. Ah, Lo que yo escuché, porque cuando Humberto dijo que muchas veces en la iglesia vos vas a tener como vas a tener muy claro después que vos conoces el Evangelio. Y Evangelio no necesariamente tiene que ver con vos estar en la iglesia. Yo, por ejemplo, particularmente voy a decir de mi parte, yo estuve en la iglesia desde niño igualmente, pero yo conocía la iglesia, conocía las reglas de la iglesia, pero no conocía al principal que es el cabeza de la iglesia, que es Jesús. Yo nunca había escuchado de la gracia, del favor del Señor Jesús. Ujú. Esto pasó muy después o sea, De grande. de grande. ujú. Es decir, que no es porque vos estás en la iglesia que vos tienes la revelación de que es Cristo el que te favorece. Ujú. Claro. ¿Puedo hablar? No, porque yo creo que Usted- la pasión usted no tuya parece en que está de este la punto es escuela. muy Se importante. va a la escuela. Seba no deja a nadie hablar. Maestro, No, maestro. justamente yo quería que participe Pastor Tiago. Dale. ¿Por qué? Porque hay un montón de pies que estuve dando acá, pero él no agarró ninguno o lo agarró todo y ahora va a concluir. Vamos. Claro. Ah, entonces la culpa es de él. No. La gran cuestión aquí es exactamente la ausencia del Evangelio. Ausencia del Evangelio y presencia de la religión. Porque ¿quién pintó la virtud, la pobreza como virtud? ¿Fue Cristo?
fue la Iglesia Católica. Este es el origen de todo nene nacido en Latinoamérica. Claro. Si vas a ver lo que el Evangelio de Cristo predica, Lucas capítulo 4, verso 18, Jesús cuando se manifestó como el Cristo, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Ahora, ¿qué tipo de noticia buena puede ser dada al pobre? ¿Que le falta comida? El pobre, estás endeudado y te morirás así. Y él no se puso a él, dijo a No, los no, no, pobres. no, no, no. Y- Yo vine a traer, dar una buena noticia a los pobres. ¿Cuál es la buena noticia que Jesús da a los pobres? Había una deuda que era el pecado, la maldición de la ley. Esta deuda superior, yo ya la clavé en la cruz. Las otras deudas son inferiores. Así Si es. ya pagué la deuda superior, mucho más voy a hacer con las deudas inferiores. Entonces, la gente necesita tener una imagen adecuada. Y la imagen adecuada no es la imagen que aprendieron en casa. El hecho de nuestros padres ser héroes no significa que ellos sean imágenes adecuadas del Evangelio, porque muchos no lo son. El hecho de haber aprendido algo en la iglesia, en mi niñez, que parece ser Evangelio, muchas veces no lo es. Por eso es muy importante, una vez nacido de nuevo, que todos pasemos por un proceso llamado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, de renovación mental. Renovación mental. ¿Qué es la renovación mental? Es desconstrucción de conceptos y creencias completamente equivocadas que tienen nombre de evangelio, pero es apariencia, no es verdad. El evangelio que no produce resultado, el evangelio que no produce transformación, es un evangelio que todavía está mezclando con algo falso. Es falso, no es real. El evangelio que perdona pecados, pero que no genera una transformación en el carácter, hay todavía una visión equivocada. Porque todo comportamiento procede de una fe. 100% de lo que hago procede de una creencia, de una fe. Entonces, la predicación del evangelio necesita cambiar el centro de fuerzas que es nuestra fe. El evangelio necesita tocar en el banco principal donde almacenamos todas nuestras informaciones, ¿no? Y hacer un cambio central. Entonces, cuando yo veo a mi papá o a mi mamá diciendo que eso es para gente rica, o cuando yo veo Es una creencia. que Jesús era empobrecido y por eso hay virtud en la pobreza, yo veo un evangelio falso. Eso no es real. Y es muy bueno cuando personas comunes como nosotros, que no somos estrellas, que no nacimos en una cuna de oro, que no somos herederos de grandes empresas, nada de eso, cuando solamente por la fe experimentamos una transformación que salva nuestro espíritu, pero también transforma las emociones y toca en la prosperidad y se torna, y eso se torna modelo para los demás. Porque el evangelio, como dije al principio, necesita ser predicado por medio de una imagen. Y muchas veces el propio apóstol Pablo decía, nosotros somos la carta que el mundo va a leer. Entonces, yo puedo decir, es posible prosperar, es posible vivir de una manera distinta, es posible romper con la maldición de la pobreza familiar, es posible romper la maldición de la pobreza religiosa producida por la religión. Más que es posible. Es nuestra historia y nuestro testimonio. Y si hemos vivido, si hemos logrado, todos lo pueden hacer. Y la mentira es tan grande de que la gente no puede, que ella cree en los milagros físicos de una cura, de un cáncer que fue sanado, la restauración del matrimonio, el hijo que estaba en las drogas salió de las drogas. Ella cree en todo, pero cuando llega el tema de la prosperidad, ahí se traba. Como que eso no es de Dios. Claro. No sé si se da cuenta de... Sí, porque es como que lo que piensa es, la cura es bendición. Ujú. Dios tiene cura para mí. Es de Dios. Claro.
Dios tiene restauración de mi casamiento, de mi familia, transformación de mis hijos, puede salvar mis hijos, salvación para todos mis familiares. Pero como Dios es bueno, ¿cómo me va a dar plata si el dinero es malo? Ujú. Y ahí viene el miedo. Ujú. O sea, por eso los miedos que impiden prosperar generan una fe que no te deja prosperar. Claro. Claro, Puedo hacer una tarea, un ejercicio. claro. Un ejercicio práctico para que nos escuche. Porque quizás están viéndonos, escuchándonos, mirando aquí nuestros modelos, artistas, influencers, y yo, el pastor. Alguien puede pensar, no, yo ya estoy con la fe adecuada. Pero ¿cómo saber si tengo una fe adecuada? ¿Es posible haber un termómetro para medir la fe? Yo creo que sí. Romanos 5, verso 5. El apóstol Pablo enseña un principio que para mí es clave. Él dice, la esperanza no nos defrauda. Repito, la esperanza no nos defrauda. ¿Qué significa eso? Todos nosotros tenemos una esperanza. Y esta esperanza que tenemos hoy se hace real. Porque la esperanza nunca defrauda, no miente. Entonces, ok, pastor, ¿cómo hago para saber cuál es mi esperanza a respecto de cualquier asunto? Es muy simple. Cuando yo pienso en mi futuro a respecto de un determinado asunto, ¿cuál es la esperanza natural que hay dentro de mi corazón? Por ejemplo, sos joven y yo te digo así, piense sobre tu matrimonio futuro, pero no deje que salga de tu corazón lo que está dentro. Algunos van a pensar, wow, voy a ser feliz. Otros, cuando digo, piensa en tu futuro matrimonio, ya hacen así. ¿Por qué? Porque está revelando la esperanza. Entonces, cuando digo, vas a prosperar, ¿qué salta dentro? Esa es la fe, eso es verdad. Claro. O te genera una sensación de que Tristeza. esta es la esperanza que hay dentro tuyo. Si esta esperanza no está acorde con el evangelio, si cuando yo hablo de prosperidad eso no genera fe y alegría en tu corazón, significa que hay una esperanza equivocada. Hay una fe equivocada y necesita ser corregida por medio de imágenes apropiadas de fe. Y es inevitable esto, porque en el versículo está, ¿no? La esperanza no defrauda. Entonces, eso, ¿qué hago si me genera miedo? Lo que acabas de decir, me generó miedo a mí. Yo estaba en mi casa, estoy allá, estoy ahí, y dijiste esa prueba y me generó ansiedad, me generó miedo, me puse nervioso con eso. ¿Qué hago ahora? Bueno, lo primero que tienes que hacer es saber y entender que si eso generó miedo, hay una fe equivocada. Es necesario cambiar de fe, cambiar de fe. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Una buena pregunta. Muy bien. La fe es la moneda de cambio de la nueva alianza. En la antigua alianza era el mérito, ¿no? Entonces, en la antigua alianza yo necesitaba obedecer todos los mandamientos para recibir algo de parte de Dios. Entonces, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Jesús ya pagó, Jesús ya se hizo merecedor para que yo pudiera recibir por la fe. Wow. Entonces, a ver, si yo estuviera en la antigua alianza, yo necesitaría ser una persona mejor para lograr algo. En la nueva alianza no, yo necesito cambiar de fe. ¿Cómo? Necesito tomar las imágenes del Nuevo Testamento y confesarlas. Necesito cambiar mi dieta espiritual. Entonces, ¿cómo hago todos los días? Todos los días por la mañana, yo tomo porciones del Nuevo Testamento, de promesas de Dios para mi vida, y yo comienzo a confesarlas. Yo soy eso, es eso lo que tengo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, yo hago lo que la palabra de Dios dice que yo hago. Es decir, no soy definido por mis viejos ni por los dramas del pasado. Muchas veces eso es confrontador porque la verdad de las Escrituras es distinto a lo que veo. Las dos cosas son verdaderas. No es que una es falsa y otra es verdad. No, son dos verdades. Pero mi esperanza necesita estar centrada en la verdad de las Escrituras. Una vez que yo tomo la verdad de las Escrituras como la verdad superior, yo
hago un proceso de transformación de mi fe interior, de mi esperanza. Yo soy exactamente lo que creo. Ese es el punto. Yo soy lo que creo. Yo hago lo que creo. No en mí, pero en que Cristo hizo por mí, ¿entiendes? Entonces es necesario cambiar urgentemente. ¿Y cómo lo cambio? Exponiendo las falsas verdades que tengo a las verdaderas verdades de las Escrituras. Y en la medida que ese cambio es procesado dentro mío, lo que vivo en mi exterior solo refleja eso. Entonces es muy importante, en primer lugar, humildad, de reconocer, porque la gran mayoría es orgulloso. Ese es el punto. ¿Cómo manifiesta el orgullo? El orgullo manifiesta cuando yo tomo un síntoma y coloco argumentos para poder justificarlo. ¿Entiendes? Entonces, si tengo argumento para todos los fracasos, para los síntomas de la incredulidad, para los síntomas de la ausencia del favor, no voy a tocar en el punto central. Entonces, el primer punto es arrepentirme. Es decir, tengo una fe equivocada, a reconocerlo. Exactamente. Esa es la humildad. Y a partir de eso reconstruir por medio de la verdad de las Escrituras. Yo estaba aquí mientras el pastor hablaba y hablaba de la mentalidad. Hay una historia que quería compartir aquí, creo que ya escucharon, del elefante. Cuando era chiquito, pusieron una estaca ahí y lo ataron en la pata. Y él intentó varias veces salir de ahí y no logró. Entonces, ¿qué pasó? Creció y la misma estaca lo prendía. Entonces, en nuestra vida, si nosotros aprendemos que no podemos, en mi consciente va a estar que no, yo no puedo. ¿Qué quiero traer con este ejemplo? Que muchas de las veces nosotros aprendemos que no podemos, que no es para mí, que nadie en mi familia fue próspero, fue rico, entonces como que no es para mí. Si yo no rompo eso, ¿qué va a suceder? Repito, vamos a estar con personas que creen en Dios, pero siendo pobres. Eso es triste porque la promesa está ahí. Pero si ella no cambia su mentalidad, ¿no? Como sucedió con este elefante, él intentó varias veces y no logró. Creció y tampoco logró. Pero era la misma estaca que estaba aprendiendo. Y si él tuviera ciencia de la fuerza que tiene ahora grande, esta estaca no iba a atarlo ahí por su vida. Entonces, como que si yo no cambio la mentalidad, yo voy a estar ahí clavado en esta mentira que yo no puedo, que yo no tengo condiciones. Y a veces vemos gente en la iglesia que ya intentó varias veces, pero intentó de manera equivocada. Y ahí está la diferencia de intentar de la manera correcta y la manera equivocada. Porque si yo entendí que la promesa es mía, es para mí, ya está disponible, entonces, y el pastor dijo que yo declaro, yo creo, yo cambié la fe, entonces es la manera adecuada, la manera correcta de seguir adelante. Ahora, si yo intenté pensando que es por mi mérito, es porque yo merezco algo así, entonces ahí ya estamos hablando de una manera totalmente equivocada. Porque el evangelio de la gracia no es por merecer, porque nosotros no merecemos nada, pero Él nos da la gracia para que podamos disfrutar de esta prosperidad. Ustedes están hablando de algo muy importante y dijo el pastor, sobre todo lo que tiene que ver con la mentalidad. Y yo voy a hacer un pequeño apunte, yo prometo que no me voy por la rama. Es decir, Sos libre.
Es decir que eso lo dicen los expertos, no lo digo yo. Pero vos sos nuestro experto. No, pero no Habló como entiendes. Pablo, ¿eh? Claro, mira, ellos dicen que el cerebro no hace distinción de lo que es real, de lo que vos estás pensando. Che, yo cuando me enteré de esto, me quedé como, wow. Entonces, lo que manifiesta mis emociones no sabe lo que es real, de lo que es imaginario, de lo que está en nuestra mente. Es decir, que cuando vos empiezas a cambiar tu mentalidad, vos estás practicando justamente que dijo el apóstol, para que haya renovación por la transformación de nuestra mente. Esto es espectacular. ¿Entiendes? Y la gran diferencia entre lo que un coach del mundo te puede decir y lo que estás escuchando acá, que es importante hacerla, porque no se trata de mentalización Pero ese es evangelio, positiva. no solamente coach, pero sino que es evangelio. Claro, porque no, lo que pasa es lo siguiente, que si vos te mentalizás positivamente en algo que no crees y que depende de vos, tu cerebro te boicotea. Porque Claro. yo puedo decir, soy, como en Divertidamente, ¿no? Dice, yo soy una Vos persona sos buena. divertido. Yo soy una persona buena, decía. Pero después no se lo creyó. Ella misma se boicoteó, porque en un momento se dio cuenta de que no era tan buena. Es la fe Y ahí es equivocada. donde, claro, y ahí es donde el evangelio resuelve el Claro. problema del ser humano. ¿Por qué? Porque el evangelio lo que te dice es, no sos bueno. Ya te está partiendo de una verdad. No sos bueno. Pero existe alguien que te amó, que es bueno realmente, y que resolvió tu problema. Sí. Cuando crees en eso, esa mentalización tiene sustento. Y ahí sí vas a poder prosperar. Porque tenés una base. Entonces la gran diferencia entre la mentalización del mundo y la mentalización que estamos hablando aquí De que se declara la palabra. es que, claro, la base de la creencia que genera un pensamiento, que genera un sentimiento, que genera una acción, Tal cual. es real. Es real. Es más real que vos mismo. Creo que esa es la clave. Lo dejé todo. Sí, pensé que iba a continuar. Pues, No. Ve que dije, pues, Yo dejé el silencio para que pensemos un rato, porque yo creo que existe una verdad, y es que tener miedo es parte, la verdad, de todos nosotros. O sea, todos nosotros no nos podemos sentir acusados por tener miedo. no. La Biblia hay muchos puntos que dice justamente eso. No tengas miedo, no tengas miedo. Justamente. No tengas miedo. En el lugar donde lo dice, y lo dice varias veces en el mismo capítulo, es Josué 1. ¿Y por qué es que lo dice tantas veces? Porque Josué se estaba enfrentando a algo muy grande. Estaba por entrar a conquistar el Canaán, la tierra prometida. Y yo creo, y no sé si está bien mi creencia, corregime si no, que el Canaán es el cumplimiento de mi propósito. O sea que yo realmente prospero si entro en Canaán. Entonces, si yo de repente Dios coloca en mi corazón o me está mostrando cosas que Él tiene para mí, puede ser que me produzca un shock de miedo, ¿no? Puede ser que necesite fe para lograr mi propósito. Sin duda. Hasta porque Dios nunca te llama para hacer algo posible. Dios siempre trabaja con personas improbables para hacer cosas imposibles. Ahora, si sos un improbable haciendo cosas imposibles, es natural que tenga miedo. Y el miedo va a generar dos resultados siempre. O dependencia. Y aquí está la diferencia de los valientes para los cobardes. Porque ni siempre el hecho de tener un gran propósito significa que va a cumplirlo. Porque muchos, delante del desafío de la fe, deciden retroceder para estar dentro de un lugar donde pueden tener el control sobre todas las cosas. Wow. ¿No? Justamente. Porque cuando dependemos del Señor plenamente, entramos en un lugar que no tenemos capacidad de controlar. Depende básicamente del control de Él. Por eso, los procesos anteriores al propósito
son muy demorados y muy profundos, porque es necesario desconstrucción y construcción. Desconstrucción de tu propia capacidad, y eso muchas veces lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros tenemos una supercapacidad y eso no sirve para Dios. Es necesario desconstruir eso. La desconstrucción de una mente con una fe equivocada. Claro. Claro, porque imagina, yo soy pastor, ¿no? En el día que tengo una mega iglesia, si yo no estoy desconstruido, ¿qué voy a pensar? ¿Entiendes? Que sos un hombre, un superhombre y Soy todo Dan- depende de vos. Yo soy el Dante Gebel. Yo soy Yo soy el que hace todo. yo soy el súper. Entonces, Claro. la desconstrucción es tan importante para que en el día del fruto abundante yo pueda mirar y las personas miraren y digan, wow. Y yo diga, wow. ¿Cómo? Y no sé tampoco. Es así que el Evangelio produce. Y eso fue lo que sucedió con Josué. ¿Ah? Entonces, Josué recibió una herencia muchas veces superior de su propia capacidad. Él tendría que tomar el pueblo que Moisés le entregó delante de Canaán y debería ingresar en la tierra. El Señor, ¿y ahora? Y el Señor le dijo, Moisés está muerto. Significa que ahora sos vos. Y el Señor, pero yo. Ajá, vos. Pero no significa que sos vos en tu fuerza. Por eso sea fuerte y valiente. Sea fuerte y valiente. Entonces nosotros caminamos en una fuerza, en una valentía que procede de aquel que nos llamó. Y eso nos hace no estar lastimados en el fracaso, como orgullosos en la victoria. Las dos cosas son fundamentales. Claro. Porque si todo me pertenece a mí, en el día que tenga mucho dinero, lo uso como quiero. Es mío, yo lo gané, yo producí Y vas a tener miedo de perderlo. y tengo que guardarlo. Claro. Pero si el Señor me dio, Te va a tomar el orgullo que si el Señor me dio, yo no podía tener, no podía estar en la posición que tengo, entonces le pertenece a Él. Solo soy un mayordomo. No es mío, es de Él. Y es importante recordar que los hombres, los grandes hombres de la Biblia, también tuvieron miedo. Todos ellos. Y no es que nosotros nunca pasamos por esa etapa de nuestra vida que nunca tuvimos miedo. Yo tengo miedo todos los días. Bueno, yo también despierto. Ahí yo me acuerdo que no depende de mí, Wow. del Señor. Entonces, para que la gente quede tranquila, los que escuchan, los que ven, quede tranquila que el miedo es normal que venga delante de situaciones que nosotros miramos y vemos que no tenemos condiciones. Entonces, Moisés tuvo miedo, Josué tuvo miedo, el pastor Tiago tuvo miedo, Sebastián tuvo miedo, Rodney tuvo miedo, yo tengo miedo. Ahora, yo no puedo dejar que estos miedos me impidan de disfrutar de lo que Dios tiene para mí. Porque yo no estoy luchando, sino que Dios está luchando por mí. Porque si a partir del momento que pienso que yo tengo que hacerlo, tengo que hacer todo, tengo que luchar por todo, entonces como que yo dejo de lado el favor de Dios y voy a luchar con mi fuerza. Entonces como que ahí sí voy a perder. Entonces, Yo puedo, bueno, deja a nuestro experto hablar. dijo, hizo sí. Yo quería, no, porque, ¿sabes qué? Lo que estoy viendo es lo siguiente, es muy importante leer el versículo porque está en un solo versículo la respuesta para todo lo que estamos hablando. Se resume en Josué 1:9, dice, y por ahí vos, en tu casa, te sentís como que estás enfrente a tu Canaán, una tierra prometida,
y ese miedo te invade, ¿no? Entonces, leyendo este versículo, está la clave para vos liberarte de ese miedo, como está comentando Humberto. Dice así: ya te lo he ordenado. Claro, Dios ya nos ordenó que cumpliéramos el propósito, nos envió para cumplir el propósito, y es algo lindo y algo grande que Dios tiene para nosotros y no trae ningún dolor. Dice, sé fuerte y valiente. Dice, sé fuerte y valiente. Pero ¿qué tipo de fuerza y valentía es eso que estamos hablando acá? No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, ahí está el porqué, ¿no? El Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, en el día en que te levantás y te sentís con miedo, entonces simplemente tenés que recordar una cosa, porque el Señor tu Dios te acompañará Amén. donde quiera Amén. que vayas. Vos no estás solo. Amén. Ustedes querían hablar, por eso. Yo quiero hablar, pero deja a nuestro experto No, no, hablar. yo iba a no completar, pero hacer un apunte de lo que dijo Humberto, de lo que es, de lo que es el miedo que a veces nosotros tenemos. Y es gracioso porque muchos de los miedos que nos acompañan son miedos que nosotros mismos creamos. Por Ujú. ejemplo, del fracaso, el miedo de las críticas, Ujú. porque muchas personas cuando empiezan a avanzar, empiezan a escuchar lo que la gente dice, mira, está orgulloso, y tampoco le subió el orgullo todavía. Ujú. No que no puede pasar, sí puede pasar, pero es importante que este cambio de mentalidad, de creencia, hay que ser total, total. Y, y esto tiene que ver con lo que dijo Sebastián, que Dios nos acompañará. La Biblia dice que Dios no nos dio el espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza, nuestra capacidad no es basada en nosotros, no está con nosotros. Si yo creo que yo hago, no es que solamente, claro, es también, pero más allá de yo creer que yo puedo hacer todo, es la oportunidad, ¿no? Es decir, que vos vas a tener que sostener eso, Ujú. ¿me entendés? Ujú. Si vos fue el que ganó todo, vos también Ujú. Vas a tener que vas a tener que sostenerlo. sostener todo. Pero si lo recibiste sin merecer, Dios se va a encargar de Encargar. mantenerlo todo para vos. claro, ahí te libera ese miedo. Amén. No nos dio el espíritu de medio, sino que nos dio un espíritu que clama, Abba, Papá. Papá. Ya. Lo que quería, yo voy a salir un poquito de la rama. Está bien. ¿Puede ser? Pero mucho o poco. Sí, bueno. No sé. ¿Qué vamos a hacer? Pero no Creo que- habíamos, ¿Ah? no estaba dentro del script, nada de lo que, o sea, en realidad el script Ya salimos de chao, la lo rama. tiro a la basura, chao. Chao. No, lo que iba a comentar aquí es que alguien, no sé si fue Sebas que comentó, sobre la cuestión de los coaches. Sí. Yo quería solo tomar eso porque es algo bastante común esta inquietud de la relación de alta performance con el Evangelio, ¿no? Y yo creo que más que nunca existe una enseñanza, un estímulo por alta performance, y cuando llegamos y predicamos el Evangelio, la gracia, el favor inmerecido, todo eso, entonces genera muchos conflictos y muchas preguntas que nos hacen tienen que ver con la relación entre alta performance y Evangelio. Pero eso hablo en el próximo podcast. Los esperamos. Bueno, síganos ahí en las redes sociales. Pone me gusta y suscríbete para recibir todos los anuncios. Arrastra. Excelente, excelente. Hay una cosa que está quedando en el tintero. Era marketing, yo voy a responder, pero déjalo. Ah, bueno. A mí me gusta. Era solo marketing. No, dale, dale, dale. Ah, No, porque no, cuando estabas hablando vos, justo me vino una cosa. Digo, pero Bueno, si yo me seguimos. baño todos los días, me levanto a las 5 de la mañana, me baño con agua fría, todas esas cosas que hago, ¿para qué las hago? Es alta performance. Ayúdame, no tengo que hacer todo eso. Si entonces. tenés la fe equivocada, te va a quedar con insomnio. Me levanto a las Y 5 sigue siendo y tomo ducha de agua congelada. Con, ¿Sirve? Con hielo, con balde, así, te metes adentro. Claro. No. yo creo que hay un ambiente para las dos cosas.
hay el ambiente adecuado para las dos cosas. Entonces, dentro del business, el business es basado en alta performance. Dentro del evangelio, el evangelio es basado en ninguna performance. Es decir, es un favor, una gracia completamente inmerecida. Yo no merezco absolutamente nada. Entonces, dentro del business es necesario. Y los coaches son muy importantes incluso para poder tocar y trabajar en el instrumento que es el ser humano. El ser humano es un instrumento. Pero cuando llegamos en la iglesia, no podemos enseñar alta performance dentro del ambiente eclesiástico. La iglesia enseñamos el evangelio. Y el evangelio parte del presupuesto de que yo tengo lo que no merezco. Pastor, y cuando salgo de la iglesia y llego en el escritorio, ¿Qué hago? recibo el domingo la enseñanza. Anda a laborar. Salgo el domingo, Eso que dijo el pastor, olvídate y ponete ahora a laburar. salgo el domingo, aprendo que no merezco nada y tengo todo lo que Jesús merece. Llego al escritorio el lunes y entro en una selva que es el business. Tengo que tengo que lidiar con competidores, con recursos humanos, con abogados. Este es lo más difícil. Los abogados. No, sí, eso sí que Tengo no amigos son de abogados, no Dios. puedo decir nada. Sí, es complicado. Tengo que lidiar con la corrida cambiaria, tengo que lidiar con, tengo que vender, tengo que comprar. A ver, ¿cómo mezclo las dos cosas? Entonces, yo aprendí cierta vez, hace muchos años, una frase. Yo no voy a decir quién la habló porque me puedo equivocar, pero fue un gran hombre de Dios que decía que cuando oro, yo oro como si todo dependiera de Dios. Y cuando salgo a trabajar, como si todo dependiera de mí. Y hay otra cosa muy importante. Alta performance sin favor da un resultado. Alta performance con favor tiene un resultado completamente milagroso. Sobrenatural. 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 Yo puedo ser un hiper pescador, pero para hacer lo que hizo Jesús, nunca voy a conseguir hacer. Independiente si despierto 5 de la mañana, O toda la noche Te, estoy te ducha Yo- frío. si me meto en Bariloche en el hielo, No va a funcionar. nunca voy a conseguir tener el resultado del favor. Claro. Pero este de la alta performance, yo la veo en los dos casos. Permítame, porque en el Evangelio hay la alta performance, solo que no es tuya, es de Dios. Es una altísima performance. perfecta. Es perfecto, es Perfección. perfecto. Claro. Y la otra, claro, vos va a tener que, o sea, hacer la alta performance. Solo que esta alta performance también no es tuya. Lo capacita Dios para Amén. hacerlo. Dios te capacita. Amén. Porque si vos sos llamado un improbable, ¿quién te capacita para ser el probable? Dios. Yo Y- creo y- que, bueno, voy a dejarlos hablar, si no... Eso que el pastor hablaba es muy fundamental entender porque escuchamos domingo, favor de Dios, escuchamos que todo ya está delante nuestro y llegamos lunes, hora de la verdad. Y ahí toca la persona entender que ella es bendecida y favorecida y o desesperarse porque son tantos los problemas que a veces aparecen durante el día o lunes cuando empieza la semana de laboral que como que la persona queda como congelada, parada porque no sabe manejar esta situación. Ajá. Porque escuchamos que ya está, que es nuestro, pero eso tiene que poner en práctica en el día siguiente, que sería el día de trabajo, cuando todos los líos
sucede de una sola vez. Y ya me pasó eso, que yo escuché una palabra, incluso en el lunes envié un mensaje al pastor, agradeciendo al pastor por la palabra que había compartido en el culto. Le agradecí por la palabra que me tocó profundamente, pero colgué la llamada, ¡bu, bu, 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 bu! Un montón de problemas. Dios mío, pero pensé que iba a ser una semana tranquila. Pero yo estaba tranquilo en mi espíritu, yo estaba tranquilo. Por Porque recibí una palabra. Dios te De alimentó ánimo, previamente. claro. Claro, Dios me preparó para Inyección. aquella semana que fue la peor semana de todo el año, te digo. Wow. Todavía Pero- no terminó el año. ¿Por qué que Todavía yo, no hay mucho. por qué que yo resistí? Porque un día anterior yo había escuchado Amén. El evangelio. que el evangelio y nada dependía de mí, Aleluya. sino que de Dios. Y yo no era el dueño de nada, yo era solamente el mayordomo. Así es. Wow. Y Dios trajo la provisión y fue una semana así después Increíble. de frutos de abundancia. Yo quería destacar una historia. Salimos por las ramas. ¿Otra vez? No, ya salimos. Lo voy a mantener fuera de la razón. Pero es muy importante eso, porque estamos hablando ahora del paralelo entre evangelio y business, evangelio y alta performance. Claro. Hay un caso en la Biblia que para mí es el más emblemático de eso. No sé cuántos aquí conocen la historia de un joven llamado Daniel, pero Daniel, él era un esclavo judío en Babilonia. ¿Ok? Pero era un esclavo judío inteligentísimo. Tan inteligente que fue colocado para ser consejero del rey. A ver, no era el Juan el panadero. Claro. Era consejero del rey. Dentro de un imperio eran pocas personas que estaban revestidas con tal sabiduría y responsabilidad. ¿Cuál era el problema? El problema es que cuando Daniel se presenta a su nuevo trabajo, se entera que en Babilonia habían costumbres completamente distintas de lo que ellos tenían en Israel. Peor que las costumbres, eran una dieta específica, una preparación para servir al rey que rompía su capacidad religiosa. Entonces, ¿qué hace Daniel? Él dice, mira, al encargado, él dice, nosotros no podemos mezclar nuestra fe con la fe babilónica. El encargado dice, no, pero necesito prepararlos para servir al rey. Daniel dijo, Daniel 1:12, entonces, haz con tu siervo una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y beber solo agua. Pasado este tiempo, comparar nuestro semblante con de los demás, para ver si ellos, comiendo lo que sirven en Babilonia, estarían similares a nosotros o nosotros superiores a él. El 14 dice que el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes, los que no se mezclaron con la cultura babilónica, ellos se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera que los participaron de la comida del rey. A estos jóvenes, Dios, mire eso, Dios, el favor de Dios, lo dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia, no era de Biblia. El favor de Dios entregó sabiduría, no para entender Biblia, era la ciencia para gobernar un imperio. A ver, ¿cuál es la ciencia que necesitas hoy para liderar una empresa, un escritorio, una oficina, una familia? Empleados, comprar, vender. El Señor dotó a Daniel en un ambiente altamente hostil, no eclesiástico, de favor. De modo, mira el resultado en el verso 20. El rey los interrogó a ellos todos. Y todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló, está hablando de Daniel y sus amigos, 10 veces más inteligentes que todos los magos y sabios de su propio reino.
10 veces. A ver, Daniel no tuvo un resultado un poco mejor. Era realmente sobrenatural. O sea, el conocimiento era conocimiento sobrenatural. Eso eso hace el favor. A ver, Daniel era una persona con bastante sabiduría. Si no, no estaría en el palacio. Era un instrumento apropiado. Si Daniel no tuviera la capacidad de ser un buen consejero, ni cotado sería para la posición. Claro. Entonces, él se preparó para tal función. La preparación es fundamental. Claro. Pero el favor se manifiesta de una manera que todos ven, así como José, era notorio que el Señor estaba con él. Amén. La preparación sí es importante, pero el favor es indispensable. Yo soy pastor, el Señor está conmigo. Vos sos un empresario, el Señor y el favor está contigo. No solamente para las cosas de la iglesia. No, el favor está con nosotros para el cumplimiento del propósito pleno. Pleno. Con el abogado, con el vendedor, con el industrial, en la carrera, con el estudiante. El favor se manifiesta. Y una pregunta ahí. ¿El propósito siempre incluye que Dios me use para liberar el evangelio? ¿O puede ser que mi propósito no tenga nada que ver y nunca tenga que hablar de Jesús ni predicar a nadie? Jesús, ¿desde cuándo envió a los discípulos? Desde el principio. Los envió con una misión. La gran comisión. Jesús dijo, ustedes van a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio y bautizar a los pecadores. A ver, no existe ninguna misión o carrera que Jesús, un propósito que el Señor entrega a una persona y le quite la oportunidad o el encargo, la misión de ser un mensajero. La única cosa que nos hace diferencia es el campo misionero. Yo soy un misionero en la iglesia, pero no puedo estar en todos los lugares. Entonces, para alcanzar a todos, el Señor toma a sus hijos y les dota con capacidades y sabidurías distintas, para que cada uno sea mensajero en el lugar que Dios plantó. Dios plantó. Entonces, alguien que llegue al final de su carrera, un millonario, experto, escritor de libros, y nunca haya ganado una sola vida para Jesús, él fracasó. Claro. Él fracasó. Entonces el dinero sería si Dios tiene para mí, para una persona, grandes riquezas como parte de su propósito, es porque esa persona va, a través de ese dinero va a ser escuchado tal vez por grandes ricos que nunca nadie les predicaría si no fuera alguien que se puede sentar a la misma mesa. Claro, hasta porque el dinero en 70, 80 años queda para los herederos. Claro. Y el alma. El alma es eterna. Aleluya. Bueno, si tuviéramos ahora aquí el equipo de alabanza ya hubiera subido. ¿Ya? ¿Ya Como está? no tenemos equipo de alabanza, nos quedan unos 15 minutos máximo. Para las Últimas consideraciones. consideraciones. Yo creo que hay algo que quedó en el tintero. Perdón, o sea, no quiero imponerles nada, solo les cuento algo que creo que quedó en el tintero porque yo sé que hay gente que está mirándonos y que se está preguntando lo siguiente. Y al final, probame, mostrame por qué decís esto tan revolucionario de que Jesús no era pobre, si yo siempre escuché en todos lados que Jesús era pobre. Y ahora vos me venís a decir que Jesús no es pobre. Yo quiero responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las pruebas de que Jesús no era pobre? Ahí lo dejo con el pastor Tiago. Ok, ¿conmigo? Es Cual- la cualquiera. mesa. A ver, Estoy a preguntando ver. en la mesa acá. A ver, es una pregunta buena, pero comenzamos desde su nacimiento. Ah, bueno. O sea, Comenzamos la a- respuesta ya creo que terminamos el tiempo. Comenzamos en la siguiente. 33 años. No, pero está No, bien, no, está no, bien, no, está no. bien. Solo No, para- Jesús, ¿quién aquí nace y 3 reyes van a Vale. regalarle
al principio. Ah, sí. Yo Y- vi en los pesebres y los reyes vienen con unas cajitas. Ajá, cajitas. No Con eran cajitas. los reyes. ¿Ya viste algún rey caminando con cajita de cajita feliz de McDonald's? Justamente. ¿No? Entonces, Jesús no llegó pobre. Jesús llegó y lo primero que hizo fue recibir ofrendas. Tantas ofrendas que él podría, con la cantidad de oro, de mirra, de incienso que ha recibido, que eran probablemente decenas y decenas de camellos llenos de tesoros, solo con este dinero él podría bancar todo su ministerio. Mas, ¿quién puede caminar con 12 familias sin trabajar? Yo puedo elegir 12 familias, caminen conmigo a partir de mañana. ¿Y cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde Jesús fue sepultado? Entre los ricos, ¿no? Era un sepulcro de ricos. Jesús fue sepultado en el cementerio de la Recoleta de la época. Había mujeres, grandes mujeres, Susana y otras tantas, que eran riquísimas y que ellas colocaban toda su riqueza a disposición del Señor. Tenía alguien para hacer la contaduría. Jesús plata. tenía ¿Quién? tesorero. Tesorero. Ok, que era un ladrón, era Judas. Era un pobre con tesorero, medio raro, ¿no? ¿Ya viste algún pobre con tesorero? Wow. Entonces, Jesús nunca fue pobre. Él se hizo pobre en la cruz, Solo en la cruz. en la cruz, en la cruz. Y aun cuando no tenía en el momento alguna capacidad económica, monetaria, en el momento, ¿quién puede pescar el pez y salir monedas para pagar los impuestos? ¿Quién con 5 panes y 2 pescados alimenta a 15,000 personas? ¿Quién puede restaurar una empresa de pesca con una palabra? Profundo. ¿Mm? Genial. Y él dijo que haríamos obras mayores. O sea que si hoy mi empresa de pesca está yéndose en la bancarrota, Basta Puedo con- colocar a Jesús en el barco y él libera la palabra. Amém. Genial. buenísimo. Bueno, eso es lo que me parecía que había quedado en el tintero. Me parece que quedó bien cerrado. O sea, si a alguien le quedan dudas, Pero- solo... Pero falta algo, ¿no? Ah, ¿qué falta? Dia 24 de... Día 24 de agosto vamos a tener nuestra conferencia Próspera. Me gustaría que cerrado los escriban. cupos, ¿Eh? ¿Ya tenemos cerrados los cupos? No, ¿Completo? no. Pero ya Hay casi. todavía, sí, hay todavía, pero no, o sea, no hay que esperar porque se van a acabar porque se redujeron los cupos. Entonces, yo que ustedes ya me estoy inscribiendo. Una cosa importante, si querés que hablemos sobre algún otro tema, escribilo ahí donde nos estás asistiendo, En los comentarios. en los comentarios. ¿Cómo probar que llegaron hasta el final? ¿Cómo probar? Ahí está. Sí. Los Quiero comentarios. ver ahora quién está comentando ahora. ¿Qué frase Quiero pueden colocar? leer. ¿Qué frase pueden colocar? Estoy acá todavía. Les pone así, Jesús no era pobre. Esa es la frase. Bueno. Jesús no era pobre. Ahí ya sé que llegaste hasta la parte más importante. Y pone, yo 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 soy próspero en Yo iré. Jesús. iré 24. Mira, lo que nos inspiró para hacer este podcast fue justamente el creer, o sea, el que algunos no se ven en la conferencia Prosperar. Entonces, creo que la frase más importante es, yo no tengo miedo de prosperar. Yo no tengo miedo de prosperar. Entonces voy a estar No en la tengo. conferencia. No tenga miedo. Porque es Aleluya. para vos. No ¿Vale? tenga miedo. Nos vemos entonces. Chao. Chao, chao.